Estamos de vuelta aquí en No hay derecho. Si fuéramos un país que tuviera la vocación de abocarse a lo importante, yo creo que uno de los temas inevitables tendría que ser el embarazo adolescente, ¿no? No solo porque lamentablemente compartimos con la región cifras alarmantes, pero dramas sucesivos y que reproducen esas relaciones inequitativas, abusivas y claramente violadoras de los derechos fundamentales de niñas y adolescentes en nuestro país. Y por eso es importante habilitar espacios para que desde el estudio pormenorizado, diligente, pero sobre todo con voluntad y vocación de hacer planteamientos y propuestas para que estas lamentables situaciones se reviertan, son necesarios. Y creo yo que publicaciones en ese sentido pueden ayudar de manera significativa a de a poquitos y contracorriente avanzar en esa tarea. Esta publicación de Alexandra Mendoza del Valle, Embarazo Adolescente, Constante Violación a los Derechos Fundamentales, creo que tiene no solo esa pretensión, sino que creo que tiene esa virtud. Plantea de una manera bastante, diría yo, rigurosa, pero sobre todo prospectiva y propositiva, qué hacer frente a un drama que por supuesto refiere situaciones muy cotidianas. Ella ha tenido la gentileza esta mañana de aceptar nuestra invitación para conversarnos de esta publicación que es más que un ensayo. Creo yo que es una interpelación bastante informada sobre un asunto al que hay que mirar, ojalá pronto, con más atención para parar, digamos, los lamentables impactos que tiene. Alexandra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Hola Gladster, muchas gracias a ti, gracias por la invitación. Es un placer estar No, al contigo. contrario, gracias por tu tiempo. Solamente quisiera, si me permites, para quienes nos siguen, hacer la siguiente anotación. El libro se va a presentar el día jueves, o sea, pasado mañana, a las 7 de la noche en el Centro Cultural Peruano-Japonés, que está en Gregorio Escobedo 803 en Jesús María. Lo van a presentar Jorge Nieto, Patricia Correa y María Elena González. Y para quienes vayan, se les va a obsequiar el libro y, digamos, vale la pena siempre ir a una presentación, pero si te van a dar el libro, además que tiene estas características, se lo recomiendo para que ustedes, como yo, lo puedan leer con interés. Y ahora sí, dicho eso, quisiera empezar sobre, digamos, el planteamiento central del libro, ¿no? Tú lo que planteas es que este es un asunto lamentablemente muy cotidiano y pese a que hemos avanzado de alguna manera, de manera importante, en legislación, en el relacionamiento de esa legislación interna con, digamos, los tratados internacionales, el día a día nos muestra más bien una situación contraria a lo que debería proteger. Y tú, digamos, centras tu interés justamente en los niveles de protección de estas niñas y adolescentes. Cuéntanos un poquito el sentido, no, digamos, de la publicación, no en tanto aporte, sino los datos que ahí refieres y sobre todo hacia dónde caminar para que las políticas públicas atiendan en serio el problema que a la raíz está detrás de todo esto. Sí, claro. Mira, en la investigación hay muchísimas cifras, ¿no? Dentro de ellas que 5 niñas al día en el Perú, menores de 14 años, dan a luz. Yo cuando vi esa cifra realmente me parece impactante, ¿no? 13% de nuestros adolescentes se encuentran embarazadas o ya han tenido un hijo. Alrededor del 27,5% abandona el colegio, evidentemente, porque es muy difícil incluirlas cuando no existe una política. Y así muchas cifras que te dicen que las niñas y adolescentes, finalmente nuestras ciudadanas, están perdiendo la vida, ven vulnerado su derecho a la salud, a la educación y sin duda al trabajo. Entonces, la investigación trata de todas maneras de poner en la mesa cifras escalofriantes, pero que como tú bien dijiste al inicio, más allá de las cifras, se traducen en historias de seres humanos dramáticas, porque no hay que olvidar que un gran porcentaje de estas niñas menores de 14 años, en realidad todas para la legislación, lo son, se convierten en madres a partir de violaciones sexuales. Entonces, somos un país que pone en riesgo constantemente la vida de estas niñas y adolescentes, que una vez que se convierten en madres, las posibilidades de reinsertarse a una sociedad, a la sociedad en sí, son realmente complejas, ¿no? Y Sí, básicamente porque, solamente para terminar, porque creo que hemos entendido el embarazo adolescente desde siempre como simplemente una política de atención a aquellas que ya están embarazadas y encima esa política ha sido siempre desarticulada.
Así es, no, y aquí hay, y por eso es que es bien importante la anotación que tú haces desde el título con el tema de constante violación a los derechos fundamentales, porque no es solo el punto que origina el drama, el único que hay que, siendo importante, entender como el único a abordar, siendo importantísimo, por supuesto, sobre todo si se deriva de situaciones de violación sexual, como tú bien has referido, pero los derechos que se les niega después, ¿no es cierto?, de una manera sistemática, marcada, como tú Sí. bien dices en el libro también, por ese machismo inclemente que opera desde el Estado, es brutal, porque es el derecho a la educación, es el derecho a la recreación, es el derecho a la salud, es el derecho, sí, una constante, es lo que como podríamos llamar en algunos otros delitos, pues un delito permanente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, solo descriptivamente, no penalmente, ya, o sea, descriptivamente, porque pasa. Los datos que tú has dado y pones en el libro son espeluznantes, como tú bien dices. ¿Cómo se dirías tú o referirías ese tránsito que lamentablemente tienen que hacer estas niñas adolescentes después de haber sido víctimas, por ejemplo, de una violación, ¿no? ¿Cómo se expresan en cifras, en datos, por ejemplo, para que quienes nos siguen puedan dimensionar realmente lo que es el drama, ¿no? Claro, mira, el drama he tenido la oportunidad de verlo en la práctica, ¿no? Y por eso siempre me centro en que el libro recoge, en parte importante, muchísimas cifras y datos que hemos recogido durante la investigación. Pero sin duda he tenido la oportunidad de ver en la práctica cómo funciona tanto la atención como la prevención. Y si algo me ha llamado siempre la atención es que a los albergues de madres adolescentes a los que he acudido, he podido ver a niñas de 10 años embarazadas. ¿Y qué pasa ahí? Es como que existe mucha normativa. Es más, tenemos una guía de aborto terapéutico del Ministerio de Salud que dice que cuando existe peligro para la vida de la madre, entonces tú podrías acceder bajo un procedimiento al aborto terapéutico. ¿Qué pasa con estas niñas donde las cifras te dicen que hay un riesgo a la vida de la madre porque su cuerpo no está preparado para convertirse en Así es. madre a los 10 años o a los 12 o a los 14? Entonces, estas niñas sufren de situaciones de hemorragias o preeclampsia y demás, y evidentemente su vida está en riesgo. ¿Qué debería suceder en una política de Estado que sea articulada? Es que estas niñas, cuando ya han sufrido este drama, tengan un soporte psicológico y emocional importante en estos albergues y que además tengan acceso a la información para saber que existe y que podrían optar por un aborto terapéutico porque su vida está en riesgo, su vida en todo el sentido de la palabra, desde la parte física hasta la parte emocional. Ujú. Lamentablemente, la experiencia nos ha dicho, y lo he visto en muchos albergues, que cuando acuden y tratan de aplicar esta legislación, los comentarios de los médicos inclusive son, pero tú crees en Dios, Dios te podría castigar. Entonces, culturalmente estamos afectando también los derechos humanos de estas niñas por prejuicios que cada uno pueda tener sin aplicar las normas que ya existen. Como tú bien decías al principio, hay una serie de normas que protegen los derechos de estas niñas y adolescentes. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que realmente se apliquen y protejan los Así derechos es. humanos de estas Así, niñas? ese es el tema central, ¿no? Y por eso es que creo yo, esta publicación aporta en ese sentido, porque no solo revisa, digamos, datos, información, sino conecta con la realidad concreta de lo que padecen las niñas y adolescentes que están en esta situación. El Tribunal Constitucional acaba de pronunciarse sobre el protocolo por el aborto terapéutico, pero nuestro país, y tú, digamos, que te dedicas al derecho, debes mejor que nadie saber que, digamos, privilegiamos a veces el papel a la realidad, ¿no? Están las normas, en fin, y el tribunal uno podría argumentar eso, pero no tendría uno que justificar tanto frente al hecho concreto de la posibilidad de que una niña adolescente pueda morir en un evento muy particular como este. Es decir, no debería ser la apelación la que haga generar el sentido común en el operador de justicia para un asunto de vida o muerte. O sea, tendría que ser automático y de sentido común. Y lo peor es de todo, uno alega y al final inclusive no da la razón por las consideraciones que tú dices, ni siquiera porque tiene o no el derecho, ¿no?
Ahora, pero ¿hacia dónde apuntan tus recomendaciones en términos de qué hacer? Porque ese también es un elemento central de la publicación. Es decir, muestras la realidad, planteas un poco el funcionamiento y la respuesta que se da y apuntalas de manera prospectiva algunas ideas de hacia dónde ir para avanzar en una línea de, ojalá en algún momento, de seria reflexión en el país sobre un problema tan cotidiano y serio. Sí, a ver, como consecuencia de la investigación planteo en el libro dos grandes temas, y es que el embarazo adolescente tiene una parte de atención y una parte de prevención. No podemos, y creo que es lo que hemos hecho, atender el embarazo adolescente únicamente desde el lado de la atención. No. Así es. Desde el lado de la atención hay que tener 3 o 4 fases muy bien determinadas que están establecidas en el libro, pero que se resumen en atención psicológica y soporte emocional a estas criaturas que ya están pasando por esta situación y que dentro de ese soporte les permitan finalmente crear un vínculo con ese niño adecuado o en todo caso, y crear el vínculo me refiero a que finalmente puedan establecer esa relación madre-hijo que es muy difícil porque es un niño cuidando a otro niño, o que puedan darlas en adopción cuando ya lo han tenido. Ahí también hay otro gran tema y es que tenemos un reto importante como país respecto al sistema de adopciones, ¿no? Eso es, sí, es una tarea pendiente, así como el embarazo adolescente, porque para darle una verdadera viabilidad a esa adopción necesitamos un sistema decente que permita tener adopciones en el corto plazo. Y además de ello, de ese soporte emocional que ellas necesitan tanto, tienen que tener dentro de estos albergues la capacidad para darles un oficio que les permita finalmente ganarse la vida para que cuando salgan puedan sustentarse a ellos y a ellas y a sus hijos. He tenido la oportunidad, como te comentaba, de estar en albergues de madres adolescentes y a todos los que fui siempre salí con la misma sensación. Es como que el mundo se hubiera detenido. Yo y todos nosotros vivimos en la vorágine del tiempo, nunca nos alcanza el tiempo y demás. Ahí en esas 4 paredes el mundo se ha detenido y lo más triste es que el mundo no se ha detenido. Entonces, cuando salgan a los 18 años, estas chicas no van a verse reinsertado, no tendrán las herramientas suficientes para Así ganarse la es. vida y por lo tanto sufrirán mucho. Y finalmente, desde el lado de la atención, que pasa por dejar de ser una sociedad tan conservadora como lo somos y hablarles a los chicos de educación sexual. Necesitan información canalizada y así lo ha logrado Chile y Uruguay. Han impactado en las cifras de manera positiva a través de una información guiada en los colegios y a través de las municipalidades. No es muy difícil, Graciela, creo que falta voluntad. Sí, sí, y por supuesto desperjudirnos. Uno tiene en una sociedad democrática el legítimo derecho de profesar la fe y las creencias que más se acomoden a lo que entiende, ¿no? Y quiere. Pero lo que no se puede hacer es que eso impacte en las políticas públicas, donde sobre todo, como en este caso, está en riesgo la vida y la salud de niñas y adolescentes. Y uno de los elementos centrales de la publicación apunta a que un derecho que se corta, porque esa es la caracterización de aquello, es un derecho, es el proyecto de vida. O sea, una niña de 10 años que es violada y está obligada a tener una hija o un hijo, o sea, no es que se lo buscó, no es que eso es lo que se le ocurrió, quería para su vida. Inclusive teniendo la posibilidad, como tú bien dices, con programas de atención, de reinserción, ni siquiera eso es lo que estaba probablemente pensando, porque de pronto quería hacer otra cosa, pero efectivamente se le va acortando y malamente ese camino. Pues Alexandra, te agradezco muchísimo por haber conversado con nosotros y saludo la publicación del libro también. Si tienes la gentileza, yo lo dije al comienzo, pero si tú puedes repetir la presentación que va a ser pasado mañana, dónde va a ser, quiénes van a estar y sobre todo quienes van pueden obtener y les van a obsequiar el libro y en todo caso, si es que no tienen la posibilidad de ir, dónde se puede adquirir también. Claro que sí. Muchísimas gracias. Estaremos el jueves 16 a las 7 de la noche en el Centro Cultural Peruano-Japonés. Estarán comentando el libro conmigo Patricia Correa, Jorge Nieto y Marilena González, con lo cual creo que sus reflexiones van a ser de mucho aporte sobre este debate. El libro va a ser descargado, vamos a colgar el link porque va a ser de descarga gratuita también para aquellos que no puedan ir. Y efectivamente, aquellos que nos puedan acompañar recibirán el libro también de manera gratuita. Estaremos felices de poder compartir ese día.
Excelente. Pues te agradezco muchísimo también por el tiempo del día de hoy y te deseo lo mejor y deseo lo mejor a la publicación, por supuesto. Si tienen la posibilidad de ir, vayan y lean el libro. Creo que tenemos que ir haciendo esto un sentido común. No podemos mirar de reojo una situación que es muy cotidiana en nuestro país, muy cotidiana. 5 niñas y adolescentes al día que terminan en esta condición es, digamos, un asunto que nos tiene que interpelar a todos como sociedad. Muchísimas gracias, Alexandra, que te vaya de lo mejor. Muy amable Gracias por a haber ti. estado con nosotros esta Bien, mañana. Que te vaya muy gracias. bien. Gracias a ti. Alexandra Bye. Mendoza del Valle.